Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy el profesor Giancarlo y esto es su clase de historia. ¿Con qué tema vamos a comenzar hoy día, profesor? Vamos a comenzar con el horizonte temprano y la cultura chavín. Sí, ya vamos a comenzar a hablar sobre las grandes culturas que habitaron acá en el Perú. Sí, ya vamos a hablar de las grandes culturas que habitaron acá en el Perú. Pero antes de hablar de ellas, tenemos que ver cómo surge esa primera gran cultura. O cómo surge para muchos el primer estado. Y profesor, para muchos, ¿quién es el primer estado? Para muchos el primer estado es... la cultura chavín. Es por eso que forma parte del horizonte. Más que nada, el horizonte temprano. Porque en el horizonte se encuentran las grandes culturas. ¿Ya, chicos? En el horizonte se encuentran las grandes culturas. Pero, profe, antes de ir más que nada a hablar sobre esa primera gran cultura, que es la cultura chavín, primero hay que ver o hay que hablar de cómo se origina. De cómo da inicio a esa gran cultura. Para ello, digamos, muchos investigadores realizaron una serie de teorías. Sí, muchos investigadores realizaron una serie de teorías, pero acá te voy a mencionar las más importantes. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos a comenzar con la primera. Profe, la primera teoría en la cual se da inicio, o la cual, digamos, parten de la idea cómo surge esa gran cultura, ¿ya? Cómo surge esa primera gran cultura en el Perú. Listo. La primera teoría es la teoría inmigracionista. ¿De quién, profesor? La teoría inmigracionista es del alemán Max Uhle. Sí, del alemán Max Uhle. El alemán Max Uhle tenía la perspectiva difusionista. Profe, ¿cuál es la perspectiva difusionista? O sea, solo se creía que había una gran cultura, o se creía que había una cultura creativa, y las demás, digamos, o las demás culturas son culturas que solamente se adaptan de lo aprendido de la primera, ¿ya? El Max Uhle creía que esa gran cultura creativa es la cultura maya. Sí, Max Uhle creía que esa gran cultura creativa es la cultura maya, la cual llegó a las costas peruanas y expandió su conocimiento, expandió, digamos, su cultura en nuestra nación. Y desde la costa se fue difusionando hasta llegar en la sierra, hasta que nace la cultura chavín. ¿Ya? ¿Por qué se plantea eso, profesor? Porque Max Uhle no había encontrado restos arqueológicos que, digamos, que le demuestren esos grandes aportes originales, los aportes originales de la cultura chavín. Por lo tanto, si no encuentro restos arqueológicos, pues, digamos, esta gran cultura debió venir, o esta influencia debió venir de otro lado. ¿Ya? Básicamente esa era la idea. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué propone Max Uhle? El origen de las culturas andinas proviene de la gran cultura maya. Sí, de la gran cultura maya. ¿Ya, chicos? Ahora pasemos a la otra teoría, que es elaborada por un peruano. Sí, elaborada por un peruano. ¿Qué teoría estás hablando, profe? La teoría autoctonista. La teoría autoctonista es elaborado por el peruano Julio César Tello. Sí, por el peruano Julio César Tello. Es uno de nuestros primeros arqueólogos. Claro, no estudió la carrera de arqueología, pero la arqueología la dedicó con pasión. Fue su gran pasión la arqueología. Y descubrió la gran cultura que hoy día vamos a hablar. ¿Qué cultura descubrió? La cultura chavín. Pero como profesor, de ahí parte su teoría de autoctonista. ¿Por qué? Porque él dice que no. La origen de las culturas andinas, o el origen de las grandes culturas andinas, no proviene ni de países externos ni de la costa, no proviene de ninguna de las dos, proviene de la Amazonía peruana. Sí, así como lo oyes. Julio César Tello menciona que la gran cultura andina proviene de la Amazonía peruana, especialmente de la tribu. ¿Qué tribu, profe? De la tribu, mira, Arawak. Sí, de la tribu Arawak. Profe, ¿y qué hace pensar a Julio César Tello de que estas grandes culturas, o la gran cultura chavín, proviene de las etnias selváticas? Porque descubrió el templo chavín de Huántar. Él descubrió el templo de Chavín de Huántar, que data hace 3000
años de antigüedad. Sí, hace 3000 años de antigüedad. Que este resto arqueológico no había descubierto. No lo había descubierto Max Zuller. Es por eso que él pensaba que, que esas culturas o las influencias culturales provenían de afuera, porque no había encontrado restos arqueológicos que se diferenciaran de la gran cultura maya. No había encontrado, pero sí lo había encontrado Julio César Tello. Julio César Tello encuentra, el templo Chavin en Huántar, y en ese templo Chavin en Huántar ¿qué había, profesor? Y en ese templo Chavin de Huántar había esculturas. Sí, había esculturas. ¿De qué, profesor? Esculturas de piedra. Es por eso que ellos, a la escultura Chavin, se le conocen los grandes trabajadores de piedra, porque hacían esculturas de piedra. Pero, profe, ¿qué escultura hacía? Sus esculturas eran básicamente de sus dioses. Pero acá había algo. Sus dioses tenían formas felénicas. Claro, antropomorfas con rasgos de felinos. Sí, antropomorfos con rasgos de felinos. Entonces se alababa el culto al jaguar y a la serpiente. Pero nuestro amigo Julio César Tello dijo, pero al jaguar y la serpiente, pero si en la sierra no hay ni jaguar ni serpiente, menos en la costa. ¿De dónde vienen estos cultos a estos animales, del jaguar y la serpiente? Y dijo, claro, de la selva, porque de la selva son propios estos animales. Entonces, el culto al jaguar y la serpiente hizo pensar a Julio César Tello que la cultura Chavin tenía una conexión con la selva, ¿ya? Tenía una conexión con la selva, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué propone? ¿Qué propone Julio César Tello? La etnia arawak de la selva dio origen a la gran cultura andina y propone a la cultura Chavin como la cultura matriz, ¿ya? La gran cultura matriz. Eso es lo que propone Julio César Tello. Después viene la teoría aloctonista. Sí, la teoría aloctonista. Básicamente, esta teoría nos menciona que en los procesos históricos el factor externo es el más importante. Sí, esta teoría menciona que el factor externo es el más importante. ¿Quién lo plantea, profesor? Lo plantea otro peruano. ¿Y quién es este peruano esta vez? Federico Kauffman, ¿ya? Federico Kauffman es el que ha planteado la teoría aloctonista. ¿Qué va a pasar, profesor? Mira, Emilio Estrada, un arqueólogo, descubre ruinas en una población que data de 5000 años antes de Cristo. Sí, Emilio Estrada descubre unas ruinas de una población que data de hace 5000 años antes de Cristo. A esa población le llamaron la cultura Valdivia. Sí, a esa población le llamaron la cultura Valdivia. ¿Y dónde se encuentra ubicado esta cultura Valdivia, profesor? En Ecuador. En las selvas del Ecuador se encuentra esta cultura Valdivia. Federico Kauffman recoge esta información y comienza a indagar y comienza a dar, su método arqueológico. ¿Cuál era su método arqueológico de Kauffman? Pues el método arqueológico de Kauffman era comparar restos arqueológicos y ver qué restos arqueológicos son los más antiguos o qué restos arqueológicos son los más antiguos. Comparar restos arqueológicos de la cultura Valdivia y de la cultura Chavin. Y decía, a ver, ¿quién es más antiguo? La cultura Valdivia. Chao. Comparaba, hasta incluso llegó a comparar restos arqueológicos de la cultura maya. Sí, hasta incluso llegó a comparar restos arqueológicos de la cultura maya. Profe, restos arqueológicos de la cultura Valdivia y restos arqueológicos de la cultura maya. A ver, ¿quién es más antiguo? Esta, la cultura Valdivia. Por lo tanto, su hipótesis de él es: la cultura Valdivia dio origen a la cultura mesoamericana y a la cultura andina. Sí, Kauffman dice que la cultura Valdivia dio origen a la cultura mesoamericana, o sea, la cultura maya, y a la cultura andina, o sea, la cultura Chavin. Ese es el planteamiento de Federico Kauffman, ¿ya? Y ahora pasemos a otra teoría. Una teoría la que es la más aceptada, ¿ya? La más aceptada por la mayoría. ¿Y de qué teoría me estoy refiriendo, profesor? De la teoría hologenista. Sí, de la teoría hologenista. Profe, ¿quién es autor de esa teoría hologenista? Otro peruano, Luis Guillermo Lumbreras. El arqueólogo muy destacado Luis Guillermo Lumbreras.
de Luis Guillermo Lumbreras. Él dice, a ver, vamos a concentrar las teorías mencionadas, puesto que el Perú o las culturas, las grandes culturas que surgen en el Perú, posiblemente no solamente lleguen de un solo lugar, sino se dé por varios factores. Y él menciona, surgió debido a los aportes culturales externos y internos. Sí, las grandes culturas surgen de los factores externos, también surgen de los factores internos. O sea, la influencia cultural que da origen a Chavín no solamente se da por factores internos, sino también se dan por factores externos. Ahora, profesor, él da más hincapié a los factores internos. Dice, los factores internos son, digamos, la mayor influencia que tiene la cultura de Chavín. Y los factores externos serían un aspecto secundario, ¿ya? Sería un aspecto secundario. Eso es lo que menciona Luis Guillermo Lumbreros en su teoría hologenista, ¿ya? O sea, quiere englobar, digamos, los diversos factores que existen para que se dé origen a una cultura. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya sabiendo esto, ya sabiendo estas perspectivas, estas formas de pensar, de cómo se dio inicio a las grandes culturas, comenzamos con la primera gran cultura en el Perú. ¿Y cuál es la primera gran cultura en el Perú, profesor? La cultura Chavín. Sí, la cultura Chavín, que para muchos data de 1500 a.C. a 2000 a.C., ¿ya? 1500 a.C. a 2000 a.C. Vamos a las características de esta cultura Chavín. Primero, lo que tenemos que decir es que la cultura Chavín es una síntesis cultural. Sí, es una síntesis cultural. Profesor, ¿qué es la síntesis cultural? La reunión de diversas culturas. La reunión de diversas culturas está sintetizado, está ahí reunido en la cultura Chavín. ¿Ya, chicos? Todas las culturas anteriores a Chavín están reunidas en esta, ¿ya? En Chavín, ¿ya, chicos? Profe, ¿y cómo pasó todo esto, ah? ¿Cómo pasó todo esto? Mira, de la producción, la producción superó el autoconsumo y produjeron excedentes. Sí, produjeron excedentes. Profe, ¿qué es el excedente? El excedente es lo que sobra, ¿ya? El excedente es lo que sobra. Ahora, acá podrían haber pasado dos cosas. El excedente o lo que sobra, digamos, hubiese sido repartido para la comunidad y así, digamos, habría sido una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria. Pero no pasó eso. Lo que pasó es que algunos se apropian del excedente. Se van a apropiar del excedente. Y así van a hacer la jerarquía. Así van a hacer una cierta jerarquización. Van a nacer las clases sociales. Sí, van a nacer las clases sociales. ¿Por qué? Porque los privilegiados son los que se van a apropiar del excedente. En cambio, algunos, como no se apropian del excedente o no tienen, digamos, apropiación del excedente, pues van a depender de esos privilegiados que tienen ciertos excedentes. Pero profesor, el excedente básico, ¿cuál va a ser? La tierra. Sí, el excedente básico va a ser la tierra, apropiarse de las tierras, porque si yo me apropio de más tierras, ¿qué es lo que voy a tener? Más productividad, más bienes, más productos para mí. Pero ahora, si me apropio de más tierras, ¿qué voy a necesitar? Claro, voy a necesitar ¿de quiénes? Voy a necesitar de trabajadores que trabajen mi tierra, o sea, de campesinos. Y no solamente eso, ahora, como esas personas que de clases privilegiadas, ¿a qué se van a dedicar, profesor? Se van a dedicar a estudiar, ¿qué? La astrología y la naturaleza. O sea, van a tener conocimientos del medio ambiente, van a saber cuándo pueden llover, cuándo van a suceder los truenos, cuándo van a venir las sequías. Todo eso lo van a conocer. Y ahora, por esos conocimientos, ellos lo van a relacionar con sus dioses. Sí, lo van a relacionar con sus dioses. Los chicos lo van a relacionar con sus dioses. Ahora, esos conocimientos no vienen de la nada, ¿ya? No vienen de la nada, pues lo van a utilizar a su favor, ¿ya? Esos conocimientos los van a usar a su favor, por lo tanto, le van a utilizar para dominar a la gente del pueblo. O sea, se van a establecer relaciones de dominación, sí, se van a establecer relaciones de dominación, o sea, relaciones o sociedades más complejas, ¿ya? Van a nacer sociedades mucho más complejas, y ahí es donde nace el periodo formativo.
Sí, el periodo formativo. Profesor, ¿el periodo formativo? Sí, el periodo formativo es el tercer periodo de las etapas culturales en América. Es el tercer periodo. Profesor, recuérdame los dos anteriores, por favor. ¿Te acuerdas del periodo primitivo? ¿De cómo llegaron los primeros pobladores al Perú? ¿Te acuerdas? Genial. ¿Te acuerdas después del periodo arcaico? ¿Sí? ¿Te acuerdas del periodo arcaico? Sí, de cómo van naciendo los primeros horticultores, de cómo van naciendo los primeros domesticadores, los primeros domesticadores de plantas o domesticadores de animales. Ahora pasamos al periodo formativo. ¿Cuál es el periodo formativo? Claro, el periodo de formación. ¿La formación de qué? Las primeras formaciones de Estado, las primeras formaciones de Estados, o sea, sociedades mucho más complejas, sí, sociedades mucho más complejas. Ahora, en este periodo formativo te van a dividir en tres: periodo formativo inicial, periodo formativo medio y periodo formativo final. Profesor, el periodo formativo inicial, ¿cuáles son? Son los primeros estados teocráticos antes de Chavín. Sí, los primeros estados teocráticos antes de Chavín. Profe, ¿qué es un estado teocrático? Recuérdalo. Teo, Dios, crático, gobierno. Entonces, ¿gobierno de quién? Gobierno de los dioses. Pero ¿quiénes son representaciones de los dioses en la tierra? Los sacerdotes. Por lo tanto, o en un gobierno teocrático van a gobernar ¿quiénes? Los sacerdotes. Genial, van a gobernar los sacerdotes. Ahora te voy a mencionar algunas culturas del formativo inferior. ¿Como cuáles, profesor? Como Cotos, ¿ya? Como Cotos. Las manos cruzadas, el templo de las manos cruzadas, ¿te acuerdas? Como Caral, sí, Caral. Profe, en Caral hay un cierto debate. ¿Por qué hay un cierto debate? Porque algunos historiadores, como Ruth Shady, ella menciona que es la primera gran cultura, el primer gran estado, Caral. Pero Luis Guillermo Lumbreras menciona que no es así. Si bien Caral es una importante cultura en nuestras sociedades antiguas, pero no llega a ser un gran estado. Entonces hay un debate todavía entre ellos dos, entre Ruth Shady y Luis Guillermo Lumbreras. Pero ello, digamos, lo van a dejar para los especialistas. ¿Ya, chicos? Después, otras culturas, digamos, del periodo inferior, profesor, Kunturwasi, ¿ya? Kunturwasi. Otro profesor, Garagay. Otra cultura es Garagay. Y por última también viene Sechín. Todas estas culturas van a surgir antes de Chavín, ¿ya? Y después aparece el formativo medio. En el formativo medio, ahí donde Chavín va a hacer la síntesis de esas anteriores culturas, va a tener las influencias de esas anteriores culturas, y ahí todas esas culturas van a estar sintetizadas. ¿En quién? En Chavín. Todas esas culturas van a estar sintetizadas en Chavín, ¿ya, chicos? Y el formativo final es donde Chavín logra ser un gran estado, ¿ya? Donde Chavín logra ser un gran estado. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día, ¿ya? Cómo Chavín logra ser un gran estado. Entonces, Chavín es producto de la síntesis cultural. Y como ya sabes, profe, su descubridor, Julio César Tello. Sí, su descubridor Julio César Tello. Ya lo hablamos, ¿por qué? ¿No es cierto? Porque él descubre el Chavín de Huántar. Él descubre el Chavín de Huántar, ¿ya? Profe, forma de gobierno teocrático. Ya te dije por qué. Porque gobiernan los sacerdotes. Esos sacerdotes se van a apoderar de ¿qué, profesor? Del excedente. Sí, se van a apropiar del excedente. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Arte vinculado a la religión felina. Sí, el arte está vinculado a su religión. Profe, ¿el arte está vinculado a su religión? Sí, a su religión, porque ellos querían destacar su religión. Pero más o menos, ¿quiénes eran sus principales dioses? Daban culto a los felinos. Sí, daban culto a los felinos. ¿Como cuál, profesor? Como el jaguar, como el cóndor y como las serpientes. Hoy, profe, jaguar y serpiente son animales que no son propios de la sierra. Sí, es por eso que lo que creía, ¿qué creía Julio César Tello? Que el Chavín tenía mucha influencia de tribus, ¿qué? De tribus amazónicas. Por lo tanto, también algunos creen que también se seguía dando estos cultos. ¿A quiénes? A los felinos, porque su religión era para atemorizar a la gente. Sí, su religión sería para atemorizar a la gente y que estos, digamos, cumplan con las normas, con los códigos brindados por las clases privilegiadas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Profe, también cultivo de maíz. Uno de sus principales cultivos es el maíz, ¿ya? Uno de sus principales cultivos es el maíz. Y no solamente eso, profe, también culto al agua. Tuvieron un culto y cierto respeto al agua.
¿Ya, chicos? Esas son las principales características de la cultura chaví. Ahora hablemos de la ubicación geográfica de la cultura chaví. Profe, ¿dónde está ubicado Chavín? Está ubicado en Chavín de Huántar. Profe, ¿dónde queda Chavín de Huántar? Pues en Ancash. Chavín de Huántar queda en Ancash. Profe, más o menos, ¿por dónde se encuentra situado? Entre los ríos Guasna y Huachexa, ¿ya? Entre los ríos Guasna y Huachexa, ahí se encuentra ubicado Chavín de Huántar. Profe, específicamente en el callejón de Conchusco. Sí, en el callejón de Conchucos, ¿ya? En el callejón de Conchucos. Ahí se encuentra ubicado específicamente Chavín de Huántar. Pero ahora, este Chavín de Huántar tuvo un momento de expansión. Sí, tuvo su momento de expansión. Por lo tanto, hay que inferir, si tuvo su momento de expansión, ¿qué eran? ¿Qué eran? Militares. Eran militares. Eran grandes militares. Profe, tanto es así que se expandieron. Sí, se expandieron. Profe, más o menos, ¿por dónde se expandieron? ¿Por los actuales territorios de qué? En la costa fueron desde Tumbes a Ica. En la costa se expandieron de Tumbes a Ica. Y en la sierra se expandieron de Cajamarca a Ayacucho. Sí, en la sierra se expandieron de Cajamarca a Ayacucho. Profe, ¿eso quiere decir que eran, digamos, fuertes estados militares también? Sí, eran fuertes estados militares. Hasta incluso que los guerreros, digamos, utilizaban como trofeo la cabeza de los soldados vencidos. Sí, los guerreros utilizaban como trofeo las cabezas de los soldados vencidos. Hasta incluso se cree que las cabezas clavas son, digamos, representaciones de esas cabezas trofeos. Así dominar a otros pueblos, sí, así dominar a otros pueblos. Eso es lo que hace un Estado, ¿no es cierto? Querer expandirse más y querer dominar a otros pueblos, ¿ya? La concentración de poder. Genial. Listo. Vamos, en la arquitectura, el principal material de la arquitectura, pues la piedra. La principal material de la arquitectura es la piedra. Profe, pero también en la costa utilizaron el barro. Sí, en la costa utilizaron el barro. Entonces, en la sierra piedra y en la costa barro. Genial. Profe, templos en formas de U. Sí. Muchos de sus templos estaban en forma de U. Y profe, ¿por qué construían templos? Construían templos en diversas regiones. ¿Para qué? Para expandir la dominación también en esos territorios. Sí, la construcción de templos es para expandir la dominación en esos lugares, ya para expandir la dominación. Profe, entonces, teníamos templos en forma de U. Sí, templos en forma de U. Tipos de construcción. Templos, ¿no? Para sus divinidades. Profe, en esos tipos de templos había galerías subterráneas y también plazas hundidas. Las famosas galerías subterráneas. Sí, habían famosas galerías subterráneas y también las plazas hundidas. Básicamente que se decía que era ya para los ritos. ¿Ya, chicos? Listo. ¿Y el principal templo cuál va a ser? Chavín de Huántar. Sí, el principal templo va a ser Chavín de Huántar. Sí, Chavín de Huántar, que va a tener etapas de construcción. Va a haber un templo viejo y va a haber un templo nuevo. Pasamos a su escultura. Pasemos a su escultura. Profe, material en qué se elaboraron su escultura. Pues ya te dije, eran grandes expertos en qué, en la utilización de la piedra. Eran grandes expertos en la utilización de las piedras. Por lo tanto, sus esculturas eran en forma de piedra. Profe, ¿las esculturas para qué es? Para rendir culto a sus dioses. Sí, rendir culto a sus dioses. ¿Y más o menos cómo eran sus dioses, profe? Sus dioses eran felinos. Las representaciones de sus dioses tenían formas antropomorfas con tributos de los felinos. Sí, formas antropomorfas. Claro, tenían formas humanas, pero con tributos felinos. ¿Ya? Con tributos felinos. ¿Ya, chicos? Listo. Acá representación de figuras antropomorfas con tributos de animales, o sea, los felinos. Profe, las principales esculturas: el lanzón monolítico, la estela Raimondi, las cabezas clavas y el obelisco Tello. Mira, voy a hablar un poquito de cada una de ellas. El lanzón monolítico mide 5 metros con 53 centímetros. Y no solamente eso, se dice que su representación es de un dios, digamos, antropomorfos felinos, que está parado teniendo la mano derecha abajo y la mano izquierda levantada. Sí, eso es lo que representa el lanzón monolítico. ¿Y por qué monolítico? Porque está tallada con una sola piedra. Sí, es una gran piedra tallada. Entonces acá estamos viendo cómo eran, digamos, esas sociedades Chavín, ¿no? Eran grandes escultores de piedra.
Las culturas chavín son grandes esculturas de piedra. Mira lo que hicieron. Esa destreza en el arte. Entonces, no es cualquier cultura. Ya, no es cualquier cultura. Ya, chicos, hay que reconocer ello. Ahora, después viene la Stella Raimondi. ¿Por qué lo llaman la Stella Raimondi, profe? En homenaje a Antonio Raimondi. Sí, en homenaje al italiano Antonio Raimondi, que es él que digamos que protegió y cuidó esta escultura propia de la cultura chaví. Ahí, en la Stella Raimondi, se puede ver al famoso dios de las varas. ¡Wow! Pero bueno, está en discusión si es el dios de la vara, pero ya muchos suponen que sí. Acá se da por primera vez, digamos, la imagen del dios de las varas, ¿ya? La imagen del dios de las varas. ¡Profe! También están las cabezas clavas. Te dije, ¿no? Las cabezas clavas son cabezas que estaban empotradas en los templos. Sí, cabezas que estaban empotradas en los templos. Supuestamente era también para causar cierto terror a la población, ¿ya? Para causar cierto terror a la población. Otros dicen que también eran cerámicas en la cual representaban las cabezas trofeos que tenían los militares. Y por último, el obelisco Tello. El obelisco Tello, claro, fue llamado así por Julio César Tello, ¿ya? Por Julio César Tello. Chicos, mira, estas son las principales esculturas de la cultura chaví. Muy bien, en su cerámica, profesor, también su cerámica fue ceremonial, ¿ya? Su cerámica fue ceremonial, también para rendir culto a sus dioses. Profe, todo está ligado a sus dioses. Claro que sí, todo está ligado a sus dioses. Porque ¿quiénes representan a sus dioses en la tierra? ¿Quiénes representan a sus dioses en la tierra? Genial, los privilegiados, los gobernantes, en este caso los sacerdotes. Y profesor, ¿para quiénes eran estas cerámicas? ¿Para quiénes eran? Para ellos, para la clase privilegiada. Es por eso que los escultores habitaban con los privilegiados para que elaboren estas grandes obras de arte, ¿ya? Para que elaboren estas grandes obras de arte, ¿ya, chicos? Listo. Función ceremonial. Sí, profe, ¿qué color tenían sus cerámicas? Eran monócromas. Monócromas, profe, sí. ¿Y qué es monócromas? Mono, uno, cromo, color, un solo color. ¿Y qué color, profesor? Pues negro. Eran de colores negros, sí. Sus cerámicas eran de color negro. Profesor, decoración incisa. ¿Qué se refiere? Cuando el barro estaba fresco, ahí decoraban, ¿ya? Aprovechaban que el barro estaba fresco para decorar, ¿ya? Decoraban en ese momento. Ahora, y después de decorar, lo humeaban, ¿ya? Lo humeaban para la cerámica, y después de humearlo, quedaba de este color, pues negro, ¿ya, chicos? ¿Qué forma tenía sus cerámicas? De base plana, como estás viendo en la imagen, ¿no es cierto? De base plana, de cuerpo globular, de haz estribo y gollete. Sí, haz estribo para poder cogerlo. Haz estribo y gollete, ya que termina en punta, ya en gollete. Profe, así eran las formas de la cerámica, ¿sí? Así eran las formas de la cerámica de la cultura chavín. ¿Ya, chicos? Listo. Y ahí, como te das cuenta, también tiene representaciones de ¿quién? De sus dioses. ¿Con qué rasgos, profe? ¿Con qué rasgos? Rasgos felínicos, ¿ya? Eran dioses antropomorfos con rasgos felínicos, ¿ya? Recuérdalo bien eso. La religión. Muy bien, la religión. Fenómeno religioso. Divinidades. El felino, el cóndor y la serpiente. El felino, el cóndor y la serpiente. Es por eso que muchas veces mencionaba Julio César Tello que esta cultura chavín tenía influencias genial, amazónica, ¿ya? Amazónica. Profe, su difusión a través del arte y la cultura, como ya lo hemos demostrado, todo estaba representado a través de sus dioses. En el arte representaban a sus dioses, en su cultura también representaban a sus dioses. ¿Ya, chicos? Listo. Sacerdotes eran los grandes conocedores. Sí, eran los grandes conocedores astrológicos. Ellos tenían que saber en qué momento ocurrían las sequías, las lloviznas y todo ello. ¿Para qué, profesor? Para controlar así al pueblo. Ellos controlaban al pueblo a través de ellos, no solamente a través del terror de sus dioses, sino a través de los conocimientos que ellos tenían. Y el pueblo, o sea, los ayu, las familias, el ayu, tenía que pagar ciertos tributos. ¿Qué tributos pagaban, profesor? Pues productos agrícolas, mujeres, tierras, tenían que pagar ciertos tributos a la clase privilegiada porque ellos eran los conocedores, los especialistas. Muy bien. Y así termina una gran cultura, o la primera gran cultura de nuestra sociedad peruana. ¿Cómo se llama? Pues la cultura chavín. ¿Ya, chicos? Muy bien. Espero que les haya gustado, espero que haya sido nutritivo para usted y nos estamos viendo en la próxima clase.
Cuídense, nos vemos. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con